Buenos días, ¿cómo están? Chiquillos, chiquillas. Ah, qué bien. Voy a poner la presentación para que empecemos. Pueden, si tienen sus guías a mano, ir a buscarla. Si no, un cuadernito, pueden anotar. Es como una carita, Amaya. La U son como los ojitos y la W es como la naricita. Ah, mis estudiantes que son otaku me contaron eso. Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Dónde está nuestra clase? Aquí está. Ya. Buenos días a los que llegaron después, que no he saludado todavía. Vamos a empezar, chiquillos, para que nos alcance bien el tiempo, que después se me pasa muy rápido. La idea es que ustedes vayan participando y preguntándome y respondiendo. Ojalá la- la- todos, no solo un parcito, que generalmente son los que están contestando, sino que tratemos de ir respondiendo. Si no nos gusta hablar por el micrófono, por el chat o lo que sea, para poder darnos cuenta en general si estamos aprendiendo, ¿ya? Mi idea es tratar de ayudarlos con estas clases virtuales de ahora en adelante a los que están muy atrasados con algunas guías y con las respuestas que me vayan dando en esta clase, ir complementando sus notas, mejorando en el caso de algunos, completándoles partes que les faltan de repente cuando las guías vienen incompletas, pero la idea es que también participar en la clase les ayude a pasar de curso con mejor nota en matemáticas, ¿ya? Vamos a hablar de triángulos, ¿ya? El objetivo dice que tenemos que construir y por lo tanto hay una parte de la guía que viene construcción. Se construye de varias formas, pero yo voy a enseñarles solo una por ahora, que es lo único que creo que puedo hacer a distancia, porque la otra es mucho más difícil y es algo que yo debería poder mirar y tocar ahí mientras ustedes lo están haciendo. Pero hay una que yo creo que van a aprender a hacer y lo vamos a ver, nos vamos a dedicar la próxima clase solo a construir, ¿ya? Para la próxima clase les voy a pedir que tengan a mano un transportador. ¿Saben cuáles son los transportadores? Sí, con las que estuvimos midiendo los ángulos, ¿cierto? Creo que en las bolsitas que les preparamos con la tía Ana y Adet iba un transportador. En la bolsita, Ian, que preparamos de materiales del colegio, parece que les pusimos adentro un transportador. Si no, voy a comunicarme al colegio a ver si quedasen transportadores para que alguno pueda ir a buscar. De todas formas, eh, vale como 200 pesos un transportador en un bazar. No es caro, es bastante barato. Hola, profe. Hola, Richard. Hola.
Eh, Espérenme un poquito, que está preguntando una mamá. Como arcoíris, claro, esa regla que tiene, que tierno suena, claro, esa regla que tiene esa formita de arcoíris. Sí, para la otra clase la vamos a necesitar porque nos va a servir para construir. Quiero poder enseñarles a construir. Voy a aprender ese día la cámara mía para yo mostrarles cómo se hacen. Y también les voy a pedir en algún minuto que con su cámara me puedan mostrar cómo les van quedando las construcciones. ¿Ya? Y mi idea es a eso poder ponerle una nota y mejorarles la peor nota de matemática que tengan hasta el momento con esa construcción. O a alguno que le falte un trabajito por ahí. ¿Ya? Algunos de ustedes van con puro 7 y van muy bien, pero a otros de ustedes les faltan notas entre medio o se han atrasado. Entonces la idea es que la otra semana construyamos juntos, así yo me aseguro que lo entienda bien y mejora sus calificaciones. ¿Ya? Dice construir entonces y comparar. Hoy día lo que vamos a hacer es comparar, de acuerdo a la medida de sus lados y a la medida de sus ángulos. Para hacer pokebolas, sí, pues quedan idénticas. ¿Por qué dice que es un instrumento geométrico? Lo que les acabo de nombrar, chiquillos. Una regla, un transportador, una escuadra, todo eso son instrumentos geométricos, ¿ya? Vamos a avanzar y ahora nos concentramos y dejamos de hablar de otras cosas, ¿ya? ¿Qué sabemos de los triángulos? Un triángulo es un polígono que tiene tres lados. Ya la gente dice se llama triángulo porque tiene tres lados, pero no. Así se llama triángulo porque tiene tres ángulos. ¿Dónde están los ángulos? ¿Y los demás me escuchan? Ya, entonces Cristóbal tiene que... Ya, les decía entonces que se llaman triángulos porque tienen tres ángulos. ¿Dónde los encontramos? Mira, ahí hay uno, ahí está el otro, ahí está el otro. Por lo tanto, los ángulos están en las intersecciones de los lados, en los vértices. Amaya, pero hoy no lo necesitas, lo necesitamos para la próxima. No te preocupes, por eso le digo, no se preocupe, para la otra clase. Si ustedes se fijan, los triángulos pueden tener distintos tamaños, estar en distintas posiciones y no siempre los tres lados tienen la misma medida, ¿sí? A veces hay triángulos que sus tres lados son distintos. Ya los podemos encontrar en múltiples posiciones, por eso les quise poner aquí, por ejemplo, uno invertido, al revés, porque si yo le dijera a usted ahora, dibujemos todos un triángulo a mano alzada, probablemente, si después los pudiésemos mirar, la mayoría lo vamos a hacer mirando hacia arriba, es como que nuestro cerebro nos invita a hacer eso, pero no nos van a quedar iguales. Estoy esperando que Cristóbal algo está escribiendo, quiero saber si ya me puede escuchar o todavía no. Ahora sí, ya, qué bueno. Ya. Entonces, como hay distintos triángulos chiquillos, se pueden clasificar por la medida de sus lados. Los nombres de los triángulos son griegos, ¿ya? Nuestra base matemática y geométrica generalmente viene de los griegos. Hay griegos conocidos por haber trabajado en matemáticas y enseñarnos muchas cosas como Pitágoras. ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿A Pitágoras? ¿Sí? ¿No? Bueno, Pitágoras, un matemático de Grecia de muchos años atrás, muy, muy antiguo. Hablamos del comienzo del siglo, 300, 400, 500 años atrás. Desde ahí, él nos enseña matemática. ¿Qué hizo Pitágoras? Habló de triángulos, generó las
tablas de multiplicación y después les vamos a mostrar que hizo un teorema que le llaman teorema de Pitágoras. ¿Me escuchan los demás, cierto? ¿No soy yo el problema, parece? Ah, ya. Vuelve a conectarte. Ahí se salió el AUS. Yo les aconsejo, chiquillos, que cuando se conecten y les diga cómo quieres entrar, pongan con micrófono. Después apagan nomás el micrófono. Pero así pueden, cuando ponen eso, es más fácil que escuchen bien toda la clase. Ya, sigo. ¿Qué no te deja Jean-Pierre? Ya me escucha. Ya, aquí bueno. Ah, tu micrófono. A veces también se le pueden poner audífonos al celular o al computador o a lo que se conecte y los audífonos hacen el efecto de mejorar el audio y funcionan como micrófono. Ya, equilátero, que tiene los tres lados iguales. Equi es de igualdad y látero de lados. Los tres lados miden lo mismo. Yo puedo tomar este triángulo y rotarlo, girarlo, trasladarlo, moverlo, etcétera, y sus tres lados siempre miden lo mismo. Isósceles significa par de, par. Por lo tanto, lo que dice un triángulo isósceles es que dos lados miden lo mismo, en este caso los que están aquí a los laditos, y tienen uno que tiene una medida distinta. Isósceles significa par, dos lados con la misma medida y uno por lo tanto distintos. Y escaleno, como una escalera, viene de la misma raíz, los tres lados miden distinto. ¿Cómo yo lo puedo comprobar? Con una regla y medirlos, ¿cierto? Pero además, si ustedes se fijan, con los dibujos es fácil darnos cuenta. Este se nota que sus tres lados se ven o aparentan ser de la misma medida. Aquí podemos darnos cuenta que estos dos lados son iguales y que este es más cortito. Y aquí tal vez a lo mejor podríamos no darnos cuenta necesariamente, pero si se fijan se forma un ángulo ahí, un lado más largo, uno un poquito más corto y el que es más cortito. Por lo tanto, equilátero, tres lados iguales, isósceles, dos lados iguales, y escaleno, los tres diferentes. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, pero a la vez, estos mismos triángulos yo los puedo clasificar según sus ángulos. Los lados son por fuera, los ángulos por dentro. Cuando un triángulo tiene un ángulo recto, que yo lo puedo ver, es recto, ahí me lo está marcando además con un rectángulo, no necesariamente tiene que venir marcado, pero sí se debe poder visualizar. Decimos que ese es un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque tiene un ángulo recto. ¿Puede un triángulo tener dos ángulos rectos? No. ¿Por qué no? Por dibujo, fíjense. Quiero hacer un triángulo con un ángulo recto. Digo, voy a hacer este y voy a hacer este. Y digo, quiero que tenga otro recto. Ya no se forma un triángulo. Ya no se puede. Por lo tanto, siempre voy a poder tener como máximo un ángulo recto. Y ahí el triángulo pasa a llamarse triángulo rectángulo. Cuando un triángulo tiene sus tres ángulos agudos, se nota por los dibujos que son agudos, los ángulos agudos siempre se visualizan así o así, que es como una especie de boca de Pac-Man cerradita, ¿sí? Así es un ángulo agudo, como el signo de mayor y menor. Cuando los tres son agudos, decimos que el triángulo es acutángulo. Y cuando tienen
un ángulo obtuso en vez de recto, pasa lo mismo que con el ángulo, con el triángulo rectángulo. Yo no puedo tener un triángulo con dos ángulos obtusos porque no se logra construir. Hago un ángulo obtuso que es como una silla de playa, ¿cierto? Y después digo, ay, quiero que haya otro obtuso acá arriba. Ya no me queda un triángulo. Quiero que haya otro acá. Ya no logra hacer el triángulo. Por lo tanto, pueden tener máximo un obtuso o un recto. Si el triángulo tiene un ángulo obtuso, pasa a llamarse al tiro obtusángulo. ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Sí? Muy bien. Entonces me voy a devolver. Este triángulo es equilátero, pero además, según los ángulos, también lo puedo clasificar. Fijémonos. Voy a marcarte los ángulos. Aquí hay uno, aquí hay uno, y aquí está el otro. ¿Qué tipo de ángulos son esos? ¿Son agudos? ¿Son rectos? ¿Son obtusos? ¿Obtuso? ¿Como una silla de playa? Agudos. Agudo. Agudos, ¿verdad? Entonces este triángulo es equilátero, pero también, según sus ángulos, ¿qué sería? No importa, Dani, no importa. Lo mejor que puede pasar en una clase es que aparezcan errores, porque así todos aprendemos. Así que responda, acutángulo se dice. Acutángulo. Entonces, este triángulo es equilátero y también acutángulo. Mira este. Fíjate en sus ángulos. Ahí hay uno, ahí hay otro y ahí hay otro. ¿Cómo son? ¿Cómo son estos ángulos? ¿Hay obtusos? ¿Hay rectos? ¿Hay agudos? ¿Cómo son? ¿Rectos? ¿Hay algún ángulo recto? Mira, los ángulos rectos son así, como un rectángulo. No, ¿cierto? No hay recto. Hay agudos porque el obtuso es así, ¿cierto? También son agudos, por lo tanto, este triángulo, muy bien, Cristian, los tres son agudos. Este triángulo es isósceles, pero además es, ¿cómo dijimos que se dice? Acutángulo. Acutángulo. Es un triángulo isósceles. Lo voy a escribir aquí. Acutángulo. Y ahí quedó clasificado por sus lados y por sus ángulos. Y el último que tengo aquí, míralo. Voy a marcarte los ángulos. Ahí hay uno, ahí hay otro y ahí hay otro. ¿Cómo son sus ángulos? ¿Son todos agudos? ¿Hay algún recto? ¿Hay algún obtuso? Hay un obtuso. Muy bien, Cristian. Entonces, ¿cómo se llaman los triángulos que tienen un ángulo obtuso? Obtusángulo, excelente. Entonces, ese tercer triángulo es escaleno, pero además es obtusángulo. Y ahí nos quedó totalmente clasificado por lados y por ángulos. Avanzo. Esto no podemos saber por su media porque tendríamos que medir directamente. Pero si usted observa este triángulo de aquí, nos podemos dar cuenta de algo en la medida de sus lados. Fíjense, ¿son todas iguales? ¿Se ven dos iguales? ¿Se ven todas distintas? Se ven todas distintas, ¿cierto? Entonces, si son todas distintas, es obtusángulo, pero además, ¿qué sería si todas sus medidas son distintas de los lados?
distontas. Escaleno, muy bien, Cristian. Entonces ese triángulo es escaleno, obtusángulo. Y aquí te voy a contar algo. Los triángulos equiláteros siempre son acutángulos. ¿Por qué? Porque sus tres lados son iguales, por lo tanto sus tres ángulos también son iguales. Y la única forma de que sus tres ángulos sean iguales es que los tres sean agudos. Por lo tanto, un triángulo equilátero siempre, siempre va a ser acutángulo. A ver si nos va bien. Miramos este triángulo. Según su medida, voy a pedir que me conteste a el Agustín, que está muy callado. Fíjate, Agustín, los tres lados son distintos. Este mide 3, este mide 4 y este mide 5. Seba, estamos con el sexto A. En 20 minutos empieza el sexto B, pero si quieres te puedes quedar ahora. Ya. Los tres lados son distintos, Agus. Dime, si tienen sus tres medidas distintas, ¿qué, qué tipo de triángulo es? ¿Está el Agus o no está? La semana pasada también nos pasó esto con el Agus, como que estaba, pero no estaba. ¿Eh? Ya, no puede, no está, no contesta. ¿Quién puede contestarme? ¿Qué tipo de triángulo sería si todos son Sí, distintos? ¿Leandro? sí, Ya, cuéntame. ¿Qué es? eh, es un ángulo recto. Ah, ya, espérate. Tiene un ángulo recto. Ya, pero yo estaba preguntando mientras otra cosa, pero tienes razón. Aquí hay un ángulo recto, ¿cierto? Está aquí. Triángulo, escaleno, rectángulo. Muy bien, Cristian. Entonces tenemos que decir que este triángulo, bien Daniela, bien Ian ahí, es escaleno, según sus lados, porque todos son distintos, y también es rectángulo. Voy a escribir según sus ángulos. Oh, no se ve, no se ve. Escaleno porque los tres lados son distintos y rectángulo porque tiene ahí un ángulo recto. Muy bien, felicitaciones, avanzamos. Miremos este. Hay un dato ahí que está al medio que no nos sirve de nada, pero nos sirve lo de los lados y nos sirve mirar. Veamos. Según sus medidas, ¿qué triángulo es? You are now unmuted. Triángulo, escaleno, Muy bien, acutángulo. muy bien. Ya nos dimos cuenta que el Cristian entendió, ¿verdad? Escaleno, bien, Dani. Es escaleno. Miremos sus ángulos. Ese es uno, ese y ese. ¿Qué tipo de ángulos tiene? ¿Son agudos? ¿Hay algún obtuso? ¿Hay algún recto? Todos agudos. Son todos agudos, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo se llaman los triángulos que todos sus ángulos son agudos? You are now unmuted. Escaleno. No, no, no. Eso es cuando todos sus lados son distintos, escalenos. ¿Y si todos sus ángulos son agudos? You are now unmuted. Acutángulo. Acutángulos, muy bien. Bien, el Cristian y bien la Kelly. Entonces, este es un triángulo escaleno y acutángulo. Vamos con otro. Mira ese. Solo te da dos medidas. Falta esa. Pero ya con esos datos es suficiente. Isósceles, muy bien, es un triángulo isósceles. Que me muestra que ese lado vale 5 y este también, por lo tanto tiene dos lados iguales y se nota que obviamente se no puede valer 5, es mucho más largo. No importa, no importa, se entiende. Y miremos sus ángulos. Ahí hay uno, acá hay otro y acá está el otro. Según sus ángulos, ¿qué será? ¿Será acutángulo? ¿Será rectángulo? ¿Será obtusángulo?
Recto, se ve recto, Dani, mira. Un recto es así. Así. Y así. ¿Se ve así el triángulo? You are now ¿Es unmuted. acutángulo? ¿Se ven así todos? ¿Los tres se ven así? Obtusángulo. Muy bien, Carla, es obtusángulo. Entonces, este es un triángulo. Ya, si me di cuenta, Agus, que te había desaparecido. Isósceles y obtusángulo. De nuevo lo escribí mal. Paso a llevar la P en vez del tilde. Ahí está el ángulo obtuso. Ahí. Por eso que es obtusángulo. En la guía vienen 6 ejercicios de estos, o sea, 9. Hoy día vamos a hacer 3. Después ustedes pueden hacer los otros, obviamente. Primer triángulo. Fíjate cómo lo nombro. JLK. ¿De dónde saqué ese nombre? Aquí me lo da. En los vértices vienen los nombres. JLK. Entonces, faltan 5 minutos. Entonces, el triángulo JLK. La medida de los ángulos están ahí y también está la medida de los lados. Según sus lados, uno vale 7, el otro vale 8 y el otro vale 12. ¿Qué tipo de triángulo es? Vamos, aproveche estos minutitos que le van quedando y me ayuda. Según sus lados. Ahí está. Mira, si te aparece la palabra ángulo, Ciro, no estás hablando de lados, estás hablando de ángulos. Es escaleno, los tres son distintos. Muy bien, este es un triángulo escaleno. Y según sus ángulos, acutángulo, obtusángulo, rectángulo. ¿Qué sería este triángulo? Obtusángulo, ¿hay algún obtuso? ¿Se ve algún obtuso, Kelly? Acuérdense que obtuso tiene que medir más que 90. Todavía no estamos en ese Agus. Tranquilo, estamos en el primero. Todos estamos mirando el primero. De ahí nos vamos al último. You are Vamos. now unmuted. Rectángulo. Rectángulo, Cristian, ¿hay algún ángulo recto aquí? Si hubiera alguno recto, tendría que medir 90. ¿Hay alguno recto? Acutángulo, bien. Bien, Kelly, es un acutángulo. Son los tres agudos, miden todos menos que 90. Ese mide 70, 60, 50. Segundo triángulo, IXZ. Míralo. 4, 4 y 4. Los tres lados miden 4. ¿Qué tipo de triángulo es entonces? You are now unmuted. Equilátero. Equilátero, muy bien. Este es un triángulo equilátero. Los tres lados son iguales. Fíjense los ángulos. 60, 60 y You are 60. now unmuted. ¿Cómo? ¿No alcanza a escucharte, Cristian? You are now ¿Tres unmuted. ángulos agudos? Son todos agudos, exactamente. Kelly, mira, para que haya uno recto tiene que decir 90 en alguna parte. O tiene que verse recto. Los rectos se ven así. En un triángulo podríamos verlo así. Así. Si estuviera mirando para arriba, ahí estuviera mirando para abajo. Y si estuviera como inclinado, se podría haber parecido a eso que tú estás mostrando. Así. 60, 60 y 60. ¿Cómo se llamaban los que sus tres ángulos son agudos? You are now unmuted. Equilátero. Ya, equilátero en los lados. Pero ahora los ángulos. You are now unmuted. Rectángulo. Acutángulo.
Ya, hay un tema de memoria también, vamos a tener que aprendernos los nombres, si no es tan difícil. Último triángulo, OPQ. Ese lado vale 6, ese lado vale 6 y este es 7,2. O sea, tiene dos con la misma medida y uno distinto. ¿Cómo se llamaba eso? You are now on. Lo dijo alguien, pero la voz del micrófono me interrumpió. ¿Cómo Creo dijiste? que ángulo recto. Ya, pero eso según los ángulos. Estoy preguntando lados. Según los lados podemos decir equilátero, isósceles o escaleno. Las tres cosas que podemos. Isósceles, muy bien, Ian. Tiene dos lados iguales y uno distinto, es isósceles. Y ahora ya, yo sé que todos me quieren decir, tiene un ángulo recto, sí, entonces se dice que es un triángulo. You are now unmuted. Muy bien, rectángulo. ¿Ya? No un triángulo recto, rectángulo. Tenemos, fíjense que cuando clasificamos por ángulo, siempre está la palabra ángulo. Acutángulo, acutángulo, rectángulo, obtusángulo, la palabra ángulo se queda, ¿sí? Chiquillos, la guía tiene 6 ejercicios y en todos tienes que hacer esto que estamos haciendo ahora. Ver los lados, ver los ángulos. Me voy a devolver al comienzo un poquito. Según los lados, voy a borrar esa raya. Los tres iguales, equilátero. Solo dos iguales y uno distinto, isósceles. Los tres distintos, escaleno. Así de fácil. Según los ángulos, si tiene un ángulo recto, rectángulo. Si los tres ángulos son agudos, es decir, todos miden menos que 90, acutángulo. Si tiene un ángulo obtuso, obtusángulo. Así de fácil. Con esto nos vamos. Para terminar, pregunto, ¿cómo se llama un triángulo que tiene sus tres lados diferentes, con distinta medida? Vaya contestándome en el chat. ¿Cómo se llama? You are Ya, now unmuted. la Kelly contestó, la Dani, el Ciro. Escaleno, excelente, muy bien, chiquillos. Bien, Dylan, bien, bien. Escaleno, ¿cierto? Sí. Siguiente pregunta, atentos. ¿Cómo se llama un triángulo que sus tres ángulos son agudos? You are now unmuted. Vamos, atrévase. Tres ángulos agudos. Acutángulo, dice la Kelly. Vamos a ver el resto. Acutángulo, acutángulo. Acutángulo, excelente. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Cómo se llama un triángulo que tiene dos lados con la misma medida? Muy bien, bien, chiquillos. Isósceles. ¿Viste, Dani? Que cuando uno se equivoca una vez, después como que se lo aprende mejor. Muy bien, isósceles. Última, y con esta nos vamos, porque así alcanzo a ir a hacer pipí antes de mi próxima clase. ¿Cómo se llama un triángulo que tiene un ángulo recto? Rectángulo, rectángulo. No se llama recto. Rectángulo. Rectángulo, ahí sí, Agus. Muy bien, rectángulo. Ya, pues, Jean-Pierre, ¿cómo no vamos a saber todavía si estamos terminando la clase? Chiquillos, en la guía viene toda la explicación. Es más larga, es más corto lo que hay que hacer que la guía, porque la guía es como harta información, pero no te vas a demorar nada en hacerla. Yo te sugiero que para la segunda parte que pide construir un triángulo me esperes, porque la próxima clase nos vamos a dedicar todos juntos a construir.
Y en esta yo espero que por lo menos hagas toda la parte de clasificar, que es la más, es como la que es un poquito más de memoria. Ahora, si alguno se quiere atrever y lo quiere construir solo o sola, porque no le cuesta, lo puede hacer y en la próxima clase conmigo solo lo refuerza. Qué bueno que le gustó. Nos vemos entonces la próxima semana. Qué bueno que te gusta, Ian. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos. Espero mandarles entre hoy y mañana la nota de la guía anterior, que ya la empecé a revisar las de ustedes, así que ahí nos vamos poniendo al día. Próxima semana entonces con un transportador. Chau, chau, que estén muy bien. Chao, profe. Chao, Richard, cuídate mucho. Nos vemos. Ok. Sí, ahora voy al baño.